Gloria a Dios, gloria al Señor. Santo y poderoso nuestro Dios, gloria a Dios. Bendita la gloria del Señor Jesús. Hay poder en la sangre de Jesús. Grande y maravilloso es Jesús, bendito es Dios. Gloria al Señor, gloria a Dios. Bendito y poderoso es nuestro Dios, gloria al Señor, santo es Dios. Aleluya. Que Dios bendiga a sus vidas, queridos hermanos y amigos que me puedan ver a través de esta transmisión. Es para mí un privilegio poder saludarles y declararles mis pensamientos en cuanto a lo que Dios es y lo que Dios ha hecho en mi vida, como también lo que Él busca hacer sobre vuestras vidas. Hay en mi corazón tanta gratitud, tanto agradecimiento a lo que Dios ha hecho en mí, que mi corazón rebosa de alabanza y adoración, de palabras al Señor, por su grande amor y su misericordia, ya que Dios no falta a sus promesas, Él no falta a su palabra. Y Dios ha dicho que no nos dejará y no nos desamparará, y que Él es quien camina a vuestro lado. Y aunque el enemigo se levante como un tornado, aunque el enemigo se levante con toda su furia y ruja en contra de los hijos de Dios, sabemos que la gloria y el poder de Dios es algo grande, de lo cual hoy podemos testificar y decir que Dios vive y que Él es real y que Él está peleando por cada uno de nosotros. Sabemos por la palabra de Dios que hay infinidad de promesas para cada uno de nosotros, promesas en las cuales Dios nos da a conocer su amor, su misericordia, su bondad, su justicia, su verdad, su benevolencia, su benignidad. Que Dios es real y verdadero y que no podemos negar su existencia, no podemos negar que Dios vive y que Él nos muestra a través de su grandeza, su poder y su majestad, porque si nosotros queremos saber y aprender de Dios, basta con mirar los cielos, contemplar las estrellas, mirar la luna llena, abrir nuestros ojos cada amanecer y ver el sol al amanecer, escuchar las aves al cantar. Basta salir afuera y observar nuestro jardín, ver las flores, las mariposas. Dios está en todo lo grande, en todo lo inmenso, en todo lo intenso. Él se mueve hasta por lo más pequeño. Y la palabra de Dios nos hace ver que Dios nos ha creado a nosotros a su imagen. Es algo indescriptible, es algo totalmente inexplicable cómo Dios fijó su mirada en cada uno de nosotros. Cómo Dios en su corazón vino y puso su mirada sobre los hombres. Y he encontrado un texto bíblico, el cual me conmueve bastante, y está en el libro de Salmos capítulo 8, versículo 4, el cual dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Y una y otra vez vuelvo y me hago esta pregunta: ¿quién es el hombre para que Dios lo visite? ¿Quiénes somos nosotros para que Dios venga hacia nuestras vidas? Si sabemos por la palabra de Dios que nuestra imagen fue corrompida desde el día en que desobedecimos a Dios, la imagen del hombre fue corrompida, el hombre se pervirtió y se alejó y se apartó de Dios. Pero ¿por qué Dios sigue fijando su mirada en nosotros? ¿Por qué Dios fija tu mirada en ti, fija tu mirada en mí? ¿Qué puede haber del hombre en especial para que Dios tenga de él misericordia? ¿Por qué Dios tiene que visitarlo? ¿Por qué Dios tiene que llamarlo? ¿Por qué Dios tiene que hablarle a la humanidad? ¿Por qué Dios tiene que hablarle al hombre? Sé por la palabra de Dios que al principio de la creación, Dios hizo al hombre, lo formó de la tierra. Dice la palabra de Dios que Él mismo con sus manos tomó barro y en sus manos Él le dio la imagen al hombre. Y dice la palabra de Dios que Él sopló aliento de vida sobre esa imagen, sobre la figura que Él había creado. Mas luego dice la palabra de Dios que Él, habiendo creado al hombre, lo tenía bajo su gloria, bajo su pureza, bajo su santidad. El hombre no conocía pecado, no había perversidad de pensamientos.
No había nada en lo cual el hombre se viera corrompido, se viera alejado, apartado de Dios. El hombre era puro, era santo, era la imagen de Dios. Dios lo había hecho, lo creó con tanta ternura, con tanto amor. Dios lo creó con un plan y el plan de Dios era la eternidad. Pero para la eternidad Dios había hecho una imagen pura, una imagen santa. El hombre no estaba corrompido, no estaba manchado, su cuerpo no estaba dañado. Ninguna mujer hubiese tenido necesidad de pintarse, aún de usar aretes, porque si Dios hubiese querido que la mujer viniese con aretes, le hubiera puesto sus aretes, la hubiese pintado, pero la imagen de la mujer al principio era la pura, era santa, como también la imagen del hombre era puro y era santo. Todo lo había creado Dios y lo hizo perfecto, hombre y mujer, Dios lo hizo así. Mas sin embargo, vemos en la palabra de Dios, la cual dice que por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado vino a corromper y a pervertir la imagen de Dios. Y digo esto porque esta es la realidad de la verdad a la cual quiero llegar y la cual quiero que cada uno de nosotros meditemos, que nos demos cuenta de la realidad, que desobedecimos, nos alejamos y nos apartamos de Dios. He aquí que como ovejas fuimos y anduvimos por los montes, por los valles, por los collados. Nos alejamos de la verdadera identidad, de la verdadera imagen, del reglamento, del estatuto, de la ley de Dios. Desobedecimos al mandato de Dios. La palabra de Dios dice que por cuantos todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos, 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 todos. Ricos, pobres, altos, bajos, bonitos, feos, a consideración de cada quien. Todos nos alejamos, nos apartamos de Dios, nos fuimos lejos, nos descarriamos. Quebrantamos todas las leyes, quebrantamos todos los mandamientos de Dios. Esta palabra que es recta, que es pura, que es en toda verdad, justicia y santidad, la revelación de lo que realmente el hombre es y lo que el hombre debe de ser. La revelación de lo que Dios muestra, de lo que Dios da a conocer, lo que somos, lo que tenemos y lo que debemos tener. Aquí está el misterio de la vida del hombre. Y es por eso que la palabra de Dios dice que su pueblo pereció, se perdió, porque le faltó conocimiento. Y la palabra de Dios dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esta palabra es la única capaz de revelarnos cuál es nuestra verdadera identidad, nuestra verdadera imagen, cuál es el verdadero plan y el verdadero propósito de Dios para con nuestras vidas. Mas sin embargo, consideremos, seamos entendidos y pensemos. Hemos pecado, nos hemos rebelado en contra de la ley, en contra del mandamiento de Dios, lo hemos hecho. Hemos desfigurado, hemos corrompido la imagen pura y la imagen santa de Dios. Vean ustedes lo que pasó luego de que el hombre pecó. Se dio el primer homicidio, vinieron los hurtos, el adulterio, la fornicación, la lascivia, la lujuria. Toda clase de perversidad, de pensamiento, de deseo, de acciones. El hombre se deliberó totalmente y fue en pos de su propio corazón. Empezó a adorar ídolos, imágenes, todo aquello que va fuera de Dios. Dioses paganos, todo aquello que va fuera de la verdadera identidad, la verdadera imagen de Dios. Fuera de la ley y el mandamiento de Dios. El hombre fue fuera, fue lejos de Dios. El hombre cayó bajo la potestad del enemigo, bajo la potestad del diablo. El diablo tomó potestad, tomó autoridad. Él vino y hizo con el hombre lo que él quiso. Desde entonces hay un pleito entre el bien y el mal. Nosotros fuimos que nos alejamos, que nos apartamos de Dios. Fuimos nosotros los que desobedecimos a la voz y al mandamiento de Dios, y hasta hoy en día el hombre sigue desobedeciendo, sigue alejándose, sigue apartándose de Dios, hace oído sordo a la ley de Dios, al mandamiento de Dios, a pesar de que Dios lo ama, lo llama, a pesar de que Dios le revela por medio de sus palabras que Él fue Él quien hizo el cielo, fue Él quien hizo la tierra, fue Él quien hizo las flores de los campos, los árboles. Él es quien hace fluir el agua. Él es quien hace brillar el sol, quien hace brillar las estrellas. Él es el que hace todo, todo se mueve por sus manos. Y
Y dice la palabra de Dios que ni aun las hojas de los árboles se mueven, sino en la voluntad de Dios. Todo está en las manos de Dios, todo se mueve por Dios. Pero vean ustedes esta realidad. Hay una guerra entre el bien y el mal. El hombre cayó bajo la potestad del diablo. El diablo, dice la palabra de Dios, que opera sobre los hijos de desobediencia. El diablo está sobre aquellos que desobedecen a Dios, a la ley y al mandamiento de Dios. Es por eso que el hombre se pervirtió y se corrompió en gran manera. Vinieron tantas atrocidades, tantas perversiones. Y ustedes lo pueden ver por la palabra de Dios, que incluso Dios mismo, viendo la violencia, la maldad a la cual el hombre había llegado, cómo se había totalmente engrandecido en sus maldades. Vean ustedes que Dios mismo mandó un diluvio en el tiempo de Noé. Le habló al siervo Noé y le dijo a Noé que construyera un arca. Y sobre esa arca entrara él y su familia y todos los animales del campo. ¿Por qué Dios mandó hacer eso? Porque Dios iba a destruir la humanidad. Él observó la maldad a la cual el hombre había llegado, cómo se había evolucionado grandemente haciendo tantas maldades, porque se rebelaron en contra de Dios y en contra de su palabra. Es que el hombre fuera de Dios está perdido. El hombre fuera de Dios, sus pensamientos están entenebrecidos, su conciencia está entenebrecida. No hay entendimiento, no hay verdad, no hay conocimiento, no hay santidad. El diablo opera sobre su vida. Es por eso que cuando la palabra de Dios llega al corazón del hombre, el hombre siempre dice, no es el tiempo, ahora no es el momento. Estoy demasiado joven, estoy demasiado ocupado, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Y el hombre no da lugar a Dios. El hombre no permite que Dios llegue sobre su vida. El hombre no da cabida a la voluntad, llamado de Dios. Y vean ustedes, Dios tuvo que destruir aquella gran generación de hombres y mujeres, jóvenes, señoritas, niños, ancianos, personas que pudieron verse deleitados de este mundo, placer, dinero, riqueza, cuantas cosas, pero que estaban lejos de la verdadera imagen e identidad de Dios. Se habían rebelado en contra de la palabra de Dios. Pero Noé y su familia fueron salvos. Ellos entraron al arca. Vean ustedes hasta dónde ha llegado el hombre. Todo lo que ha pasado desde que el hombre desobedeció a la ley y al mandamiento de Dios. Más adelante sabemos por la palabra de Dios que una vez más el hombre empezó a pecar y a rebelarse en contra de Dios. Cayó en la perversidad, en la corrupción, y es ahí donde se desprendieron el hombre en su lascivia, en su lujuria, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Una total perversión a la cual el hombre ha llegado, cegado de entendimiento, no conoce la verdad. El diablo ha dominado totalmente su corazón, nos tiene arraigados en cárceles de maldición, de opresión, de amargura, de odio, de rencor. Y no hay lugar a la palabra de Dios, no hay lugar al llamamiento de Dios, no hay lugar al propósito de Dios. Y la palabra de Dios es clara y verídica. La palabra de Dios dice que el Dios de este siglo, es decir, Satanás, que el Señor lo reprenda. Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos. Oiga usted bien esto, entienda esto. La palabra de Dios dice que el Dios de este mundo, es decir, Satanás, cegó el entendimiento. El diablo trabaja aquí, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Cegó el entendimiento de los hombres para que no le resplandezca. ¿Qué es lo que el diablo no quiere que el hombre conozca? ¿Qué es lo que el diablo quiere que el hombre no sepa? Es que aquí hay una verdad que lleva al hombre a la paz, que lleva al amor, que lleva a la santidad, que lleva a la pureza, que lleva a la vida eterna. Una verdad que lleva al hombre al mismo cielo, bajo la gloria y el esplendor de Dios, a la misma imagen del principio, a la misma pureza del principio. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, esa misma imagen es a la cual Dios nos quiere llevar, pero con vida eterna, con propósitos eternos, con planes eternos, con bendiciones eternas, con amor eterno, con paz eterna. Por eso es que la palabra de Dios dice: con amor eterno te he llamado.
Con amor eterno te he llamado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Vean ustedes, Sodoma y Gomorra, dos grandes ciudades, podían estar llenos de riqueza, podían haber estado llenos de deleites, de placeres, de cuantas cosas pudieron haber tenido, pero se pervirtieron, se corrompieron. La homosexualidad es un gran delito, un gran pecado, una gran abominación delante de Dios. Empezaron a cometer hechos vergonzosos, hombres con hombres, mujeres con mujeres, a cometer violaciones, actos injustos que van en contra de la verdadera ley, de la verdadera imagen de Dios. Corrompieron la palabra de Dios, se rebelaron y se volvieron en contra de Dios. Esa es una realidad de la cual la palabra de Dios nos hace ver por qué Sodoma y Gomorra fueron destruidos. Vean ustedes, yo les invito para que lean y escudriñen la palabra de Dios, para que sepan la realidad de la verdad y de la santidad. Porque Dios tuvo que destruir estas dos grandes ciudades. Mas sin embargo, un solo hombre fue salvado de estas grandes ciudades, el cual se llamaba Lot. Lot y sus hijos. Dios los sacó de ahí porque había un juicio en contra de esas dos grandes ciudades. Dios había decretado que los iba a destruir y los iba a destruir. Pero había un hombre ahí justo, el cual era amigo de Abraham. Y a voz de Abraham, Dios escuchó la voz de Abraham e hizo que dos ángeles llegaran a esas dos grandes ciudades. Y vean ustedes la perversidad del hombre. Vean hasta dónde había llegado estas dos grandes ciudades. Estos dos ángeles llegaron en forma de hombre a la casa de Lot. Y dice la palabra de Dios que cuando estos dos hombres llegaron y entraron a la casa de Lot, aquella muchedumbre de hombres pervertidos, corrompidos, vieron cuando estos dos hombres entraron a casa de Lot y llegaron a la puerta de la casa y empezaron a tocar la puerta y le decían a Lot: ábrenos la puerta y saca a esos dos hombres que tienes ahí, porque queremos allegarnos a ellos. Con estas palabras ellos estaban queriendo decir que querían tener relaciones con ellos, querían abusar de ellos. Esta es la realidad. Ellos querían hacer eso, su mente estaban pervertidas, estaban corrompidas, estaban inmundos, tenían posesión de demonios en sus vidas. El diablo dominaba sobre esas dos grandes ciudades. ¿Y qué fue lo que pasó? Estos dos ángeles salieron, abrieron la puerta, extendieron su mano y aquellos hombres quedaron ciegos. Pero la verdadera realidad es esta, que esta familia, Lot y su familia, fueron salvos de aquellas dos grandes destrucciones. Porque cuando ellos salieron de ahí, fuego y azufre descendió del cielo y aquellas dos ciudades fueron consumidas. Hasta el día de hoy no se sabe dónde están esas dos grandes ciudades. No se sabe qué fue de ellas. Dios las consumió en ese fuego, en ese furor. Hay mucha gente que habla que Dios es amor. Gente pecadora, pervertida, corrompida. Homosexuales que han cambiado la palabra de Dios y la han hecho a su manera. Tantas personas que vienen y toman la palabra de Dios y la toman a su manera. Bien que hay una frase que dice: la palabra de Dios se hizo para cambiar al pecador, pero el pecador vino y cambió la palabra de Dios y la acomodó a su manera. Esta es la realidad. El hombre pecador viene y agarra la palabra de Dios y la acomoda a su manera. Si es un borracho, la acomoda a su manera. Si es un adúltero, la acomoda a su manera. Y siempre Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Y aunque sean unos pervertidos, corrompidos, aunque se rebelan en contra de la ley y el mandamiento de Dios, ellos dicen: Dios es amor, Dios me ama tal y como soy. Pero tienes que saber esto, tienes que conocer esto. Sin santidad, dice la palabra de Dios, nadie verá al Señor. ¿Qué es la santidad? Santidad es apartarse del pecado, de lo abominable, de lo corrompido, apartarse de lo inmundo, de lo sucio, de lo injusto, de lo pagano, de todo aquello que va en contra de la ley de Dios, de todo aquello que va en contra de la palabra de Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Tú puedes decir que crees en Dios, que tienes a Dios en tu corazón. Puedes decir que estás en una iglesia y que vas a una iglesia, pero la religión no salva a nadie. La religión no puede salvar a nadie. Solo hay un Salvador y es Jesucristo. Y si Jesucristo no llega a tu corazón, no puede haber un cambio, no puede haber una restauración, no puede haber una renovación. Si la gloria, la presencia y el Espíritu de Dios no llegan sobre ti en palabra y en verdad, en santidad,
no puede haber una restauración y una verdadera conversión sobre tu vida. La realidad es esta. El que practica el pecado, dice la palabra de Dios, que es esclavo del pecado. Es esclavo del diablo, esclavo del infierno. El diablo viene sobre él y hace con él lo que él quiere, lo engaña. Lo lleva por caminos, y la palabra de Dios dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, le parecen derechitos, pero su camino de muerte es de perdición. Y esta es una realidad. ¿Cuántos van en pos de sus propios caminos, en pos de sus propios corazones, bajo sus propios conceptos, sus propias ideas, bajo propios mandamientos de hombres, siguiendo dogmas, enseñanzas de hombres, pero no bajo la ley, no bajo las palabras, no bajo el mandamiento de Dios? Querido amigo, querido hermano, Dios nos llama a santidad. Dios nos llama a la verdad, a que conozcamos y sepamos más de Él. La palabra de Dios dice que no se alabe el sabio en sabiduría, que el rico no se alabe en sus riquezas, el fuerte no se alabe en su fuerza, el valiente no se alabe en su valentía, sino el que ha de alabarse, alabes en esto, dijo el Señor, en conocerme y entenderme que yo soy Jehová, que hago misericordia. Dios tiene misericordia, es claro, y es una realidad. Dios es amor, Dios nos ama. Pero cuando Dios dice que es amor, Él nos da a conocer que su amor es el que nos puede cambiar. Que su amor es pureza, es verdad, es santidad, y su amor es manifestado por su palabra. En esta palabra vislumbra la claridad de la justicia y la santidad, de la verdadera identidad del hombre, la integridad del hombre, cómo el hombre debe de portar y andar. Aquí está toda la verdad. Yo no puedo dejarme llevar por mis propios pensamientos, por mi propia sabiduría. Yo debo de matar mi egoísmo, debo de matar mi propio orgullo, que es el orgullo del hombre el que lo ciega. Es el orgullo del hombre el que no lo deja ver la realidad de la verdad de Dios. Es el machismo, la arrogancia, la altivez, la que ciega al hombre de entendimiento para que no logre percaptar los pensamientos altos de Dios. Dios es amor, pero toma en cuenta esto que la palabra de Dios dice. Dios también es fuego consumidor. Y si me vas a hablar que Dios es amor siendo un homosexual, si me vas a hablar que Dios es amor y que Dios te ama tal y como eres, siendo un adúltero, siendo un fornicario, un hechicero, un brujo, siendo un idólatra, siendo un mentiroso, un falso, un ladrón, si me vas a hablar que Dios es amor, date cuenta que Dios destruyó por medio del diluvio aquella gran generación, porque se habían pervertido, se habían corrompido, que Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, los consumió a fuego. Y alguien puede pensar, si Dios es amor, ¿por qué los consumió? Dios ama al pecador, y esta es una realidad. Ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dios tiene que destruir el pecado. Es el pecado el que Dios quiere destruir. Dios no te quiere destruir a ti. Es el pecado el que Dios busca destruir en ti. Es eso lo que Dios quiere destruir. Pero el hombre se aferra al pecado, se aferra a la iniquidad, se aferra a la inmundicia, se aferra a la injusticia, se aferra a lo abominable, se aferra a todo aquello que va en contra de la ley de Dios. Es el hombre el que se apega a lo inmundo, a lo insucio, a lo pagano. Es el hombre. Todos tenemos capacidad de entendimiento y conocimiento. Tenemos la capacidad de discernir entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, entre el día y la noche, entre lo blanco y lo negro. Tenemos esa capacidad. Y Dios dice en su palabra que Él nos ha dado la libertad de decisión. Dios dice en su palabra: he aquí que yo pongo dos caminos delante de vosotros, uno de bendición y uno de maldición. Escoged pues por cuál camino queréis ir. Es el hombre el que escoge a dónde ir. El hecho de que tú creas esto, de que tú pienses esto, no quiere decir que estás en la verdad. La verdad está aquí. Es a la verdad a la cual debo de aferrarme. Es a la palabra a la cual debo de aferrarme. No a mis conceptos, no a mis pensamientos, no a mis ideas.
no a lo que yo creo, a lo que yo pienso, porque lo que yo pienso no es lo que Dios cree y lo que Dios piensa. La palabra de Dios dice que como son más altos los cielos que la tierra, así son los caminos de Dios más altos que nuestros caminos y sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Esta es la realidad. Dios es más grande que nosotros. Por eso es que nadie debe de creerse sabio en su propia sabiduría. Nadie debe creerse sabio en su propia sabiduría. Hay que doblegarnos, humillarnos delante de Dios y pedirle misericordia, porque sin Dios no hay entendimiento, sin Dios no hay conocimiento, sin Dios no hay verdad, sin Dios no hay luz. Es por eso que Dios, cuando el hombre se había pervertido y corrompido a tal magnitud, el hombre estaba expuesto a la condenación, expuesto al infierno. El hombre estaba expuesto al juicio perpetuo del lago de fuego, el cual está preparado para el diablo y sus ángeles. Pero Dios un día en su corazón sintió tanto amor, tanta misericordia, tanta bondad. Sepa si usted esto, tanto amor, tanta misericordia, tanta bondad. ¿Por quién? Por los hombres, por nosotros, por usted y yo, que no habíamos rebelado en contra de Él. Hubo tanta misericordia, tanto amor y tanta bondad hacia nosotros. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si nos rebelamos, nos pervertimos, nos corrompimos, nos descarriamos como ovejas, anduvimos por nuestros propios caminos, quebrantamos la ley y el mandamiento de Dios. ¿Por qué Dios tuvo que poner su mirada sobre el hombre? ¿Por qué Dios tuvo que fijarse en el hombre una vez más? Para levantarlo, para restaurarlo y para darle vida. Si el hombre ya no hallaba cabida, el hombre se había pervertido, se había corrompido. Mediante la palabra de Dios sabemos, para que el hombre fuese limpio de pecados, el hombre tenía que presentar un cordero, llevarlo hacia los sacerdotes, sacrificar aquel cordero, y por medio de aquella sangre derramada, el hombre era limpio de sus pecados. Sin embargo, esto no cambiaba el corazón del hombre, no cambiaba el pensamiento del hombre, no cambiaba la identidad corrompida del hombre, porque el hombre iba en pos de su propio corazón. El hombre iba en pos de sus propios pensamientos y sus propios deseos. No podía dejar la iniquidad, no podía dejar la perversidad. Los sacrificios esos no fueron suficientes. ¿Qué fue lo que pasó? Tanto amor y tanta misericordia hacia los hombres, hacia las mujeres, jóvenes, señoritas que se habían corrompido. Y que hasta hoy en día muchos se han corrompido. Tanto amor y tanta misericordia que Dios dice en su palabra, y escuche bien usted esto. Dios dice en su palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, oiga usted, dio a su Hijo unigénito, Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Hasta dónde tuvo que llegar la misericordia y la bondad de Dios? Que tuvo que enviar a su Hijo único, unigénito, para que usted y yo hallásemos un medio de salvación, hallásemos la salida a nuestro pecado, a nuestra maldición, a nuestra aberración, a nuestra rebelión en contra de Dios. Dios tuvo que dar a su Hijo unigénito para que usted y yo seamos salvos, libres del pecado y la condenación. Tuvo que venir alguien puro, alguien santo, alguien sin pecado, alguien que se rebelase en contra de lo abominable, alguien que se rebelase en contra del pecado, en contra de toda obra del diablo, de toda obra del infierno, de toda potestad del diablo. Tuvo que venir alguien bajo la gloria y el poder de Dios, el cual era Cristo Jesús. Cristo Jesús, movido en misericordia y en bondad, Él vino al mundo, se manifestó a los hombres. Él vino, se dio a conocer a sí mismo y diciendo: yo soy la puerta, y el que por mí entrare, ese será salvo. Yo soy la luz, el que a mí viene, ese no andará en tinieblas. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí.
yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Hubo que venir alguien puro, alguien santo, y ese era Jesús. Y él mismo se manifestó a sí mismo como único medio de salvación para toda la humanidad. Y la palabra de Dios dice, como cordero mudo, oiga usted esto, como cordero mudo, fue llevado al matadero. He aquí él no abrió su boca. No abrió su boca. Él no abrió su boca. Bajo azotes, bajo injurias, bajo maldiciones, siendo escupido, blasfemado, soportó tanta afrenta, tanto dolor. Y hay algo que me conmueve en la palabra de Dios. Cuando Jesús iba con aquella cruz pesada, dos mujeres lloraban por él con el alma quebrantada al ver a Jesús cargando aquella cruz pesada. Aquellas mujeres lloraban conmovidas por el dolor y el sufrimiento que llevaba Cristo Jesús por amor a usted y por amor a mí. Pero las palabras de Jesús fueron estas: no lloren por mí, llorad por vosotros, llorad por vosotras y por vuestros hijos. Porque si esto hicieron conmigo, ¿qué no podrán hacer con vosotros? ¿Qué no harán con ustedes? Nada pudo detener el camino de Jesús hacia la cruz del Calvario. Había algo que lo aferraba a aquella cruz, algo que lo aferraba al dolor, al sufrimiento, algo que lo aferraba a aquella angustia, y era el amor por la humanidad, el amor por ti y por mí. Había algo que no lo dejaba soltar aquella cruz, aunque iba herido, aunque iba asolado, aunque iba, querido amigo, sangrando, aunque iba débil. Había algo que lo aferraba a la cruz y que él no la podía soltar, porque él sabía que por medio de esa cruz iba a marcar un camino de salvación, iba a marcar un camino de vida eterna, iba a marcar un camino para el hombre, para que el hombre encontrase la salvación que necesitaba, porque el hombre estaba ciego, no comprendía, no entendía, y por eso era que injuriaban, le maldecían, pero Jesús callaba. Jesús callaba, era amor el que lo llevaba hacia aquella cruz. Y hay algo más: Jesús estaba en la cruz. Su dolor era demasiado grande en su cuerpo, porque él sufrió dolor como todo hombre. Como un humano, él sufrió tanto dolor, tanto sufrimiento. Pero el amor era tan grande que lo soportó, lo sufrió. Y él, estando en aquella cruz, querido amigo, santo y bendito es el nombre de Dios. Estando en aquella cruz, Jesús dijo: Padre mío, perdónanos. Tome en cuenta usted esta palabra: Padre mío, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ellos no saben lo que hacen. Jesús lo sabía, él lo entendía. Él sabe que el hombre en el pecado no sabe lo que hace. Él sabe que el hombre en el pecado no sabe a dónde va. Él sabe que el hombre en el pecado no entiende, no comprende, no ve. Él lo sabe, él lo conoce, aunque se rebelaban en contra de él, aunque le injuriaban, aunque blasfemaban, aunque decían en contra de él cuantas palabras quisiesen decir. Nada podía detener el plan que Dios había marcado sobre él y el amor que él sentía sobre la humanidad. Por eso es que él decía, aún en su sufrimiento y en su dolor: Padre mío, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Fue capaz de comprender y entender que el hombre estaba ciego de entendimiento, que el diablo tenía bajo su potestad esas almas y que ellos no lograban comprender y entender lo que realmente pasaba. Pero él lo soportó y le pidió a Dios perdón, y por ti, por mí. Ya allí murió Jesús. Su sangre se derramó a aquella cruz.
sangre bendita, santa y pura se derramó sobre aquella cruz. Y el diablo pudo haber pensado: está destruido, pero Jesús dijo: consumado es. Mientras que el diablo consideraba la destrucción total de Jesús, mientras que el diablo consideraba destruido el plan de salvación para el hombre, para la humanidad, Jesús se preparaba para la victoria. Santo es Dios, Jesús se preparaba para la victoria. Porque habiendo expirado Jesús en aquella cruz, dice la palabra de Dios que Él bajó hasta lo profundo del Seol, tomó las llaves de la muerte, tomó todo imperio y toda potestad, y pisoteó toda obra del diablo, toda obra del infierno. Él destruyó al infierno, Él destruyó al diablo, destruyó a los demonios, los avergonzó, y dice la palabra de Dios que lo hizo públicamente. El día que Jesucristo expiraba, Él estaba alcanzando una gran victoria, porque dice la palabra de Dios que habiendo tomado las llaves de la muerte, Él al tercer día, al tercer día, se levantó en gloria, se levantó en poder, en toda majestad, y derrotó toda obra del diablo y toda obra del infierno. Ese día se abrió esa puerta, ese día vino esa luz, ese día, querido amigo, se abrió el único camino hacia la vida eterna, que era Cristo Jesús. Fue ese día cuando Jesús abrió esa puerta, nos dio esa luz. Fue ese día cuando Cristo Jesús nos dio a conocer que había salvación para todos los pecadores, sin importar la condición, sin importar el estado, sin importar cuál fuese la condición en la cual el hombre se encontrase. Ese día Cristo Jesús, por medio de su sacrificio, de su muerte en la cruz, de su sangre derramada y de su gloria alcanzada al haber resucitado, ese día Cristo Jesús nos mostró que para ti y para mí hay perdón. Es por eso que el amor de Dios se extiende aún más allá, y lo podemos alcanzar al momento que recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Al momento que le decimos al Señor: Señor, aquí estoy, mis pecados son grandes, mis iniquidades son grandes, pero tú eres suficiente para perdonarme, para lavarme. Entra en mi corazón. Cuando Jesús llega a la vida del hombre, cambia, renueva, transforma, liberta, restaura, da vida y vida en abundancia. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Él dijo que de tal manera amaba al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesucristo es ese medio de salvación. Jesucristo es esa respuesta. Jesucristo es esa solución. Jesucristo es esa puerta, querido amigo. Jesucristo es nuestra salvación. Él es nuestro todo. Él fue quien vino, murió y resucitó, y ahora vive por los siglos de los siglos. Y fue así como muchas almas, muchos hombres, muchas mujeres alcanzaron la salvación en Cristo Jesús. La palabra de Dios se extendió, se publicó. Los apóstoles, usados por Dios, por el Espíritu Santo, el cual vino en gloria y poder, en fuego y unción sobre sus vidas, movidos por la voz de Dios cuando dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y aquel que creyese y fuese bautizado, ese será salvo. Entonces empezó a mover la gloria y el poder de Dios por medio de su palabra, porque esta palabra empezó a vislumbrar en todo lugar, en todo tiempo, y aunque bajo sacrificios, bajo muertes de muchos que dieron su vida por amor al evangelio, bajo el sufrimiento de tantas personas que sufrieron afrenta por amor a Cristo Jesús, ahora, querido amigo, esta palabra nos ha alcanzado, te ha alcanzado a ti, me ha alcanzado a mí, pero es necesario que ahora quien no ha conocido a Jesús le entregue su vida a Jesús, llame y clame al nombre de Jesús para que sea salvo y libre del pecado, porque la sangre de Jesús es suficiente para libertarnos y para salvarnos.
Aún existirá en el corazón del hombre este pensamiento al saber: ¿quién es el hombre? ¿Quién es el hombre para que Dios lo visite? ¿Quién es el hombre para que Dios tenga de él misericordia? He pensado esto y lo he dicho. Si Dios quisiese, Él pudiese volver a formar al hombre con nueva tierra, con nuevo barro. Dios pudiese volver a tomar barro en sus manos y dar una nueva imagen, una nueva identidad, y formar una nueva generación de hombres y mujeres para la gloria y la vida eterna. Pero ¿por qué Dios te llama a ti? ¿Por qué Dios me llama a mí? Y vean ustedes esta expresión, la cual hace la palabra de Dios, la cual David resalta diciendo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Quién eres tú para que Dios te visite y tenga misericordia de ti? ¿Quién soy yo para que Dios me visite y tenga misericordia de mí? ¿Tendría yo algo con que pagar a Dios todas mis iniquidades, todas las cosas malas que yo he hecho? Algo en lo cual Dios me pudiese librar. Pudiese yo librarme de mis afrentas, de mis iniquidades, de mis pecados, con toda posesión, con toda riqueza, con toda sabiduría. No puedo, yo no soy suficiente. Nada en este mundo puede salvarme y librarme de la ley del pecado. El único que es capaz de librarme de la afrenta del pecado, de la iniquidad, de la inmundicia. El único que es capaz de libertarme de la abominación. El único que es capaz de salvarme de la condenación es Jesús. No debo ir a nadie más. Es a Jesús, 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 Jesús. Ese nombre es Jesús. Solo Jesús puede salvarnos. Fue ese medio de salvación que Dios puso para que el hombre pudiese hallar vida eterna, pudiese hallar la paz. ¿Qué crees tú que Dios está haciendo? ¿Por qué Dios nos está llamando? Porque es que Dios nos vive diciendo por medio de su palabra: venid a mí, venid a mí. Venid a mí los que estén cargados, los que estén cansados, que yo os haré descansar. ¿Qué es lo que Dios mueve? ¿Qué es lo que a Dios mueve para que nos llame, para que nos esté hablando, querido amigo? La imagen que el hombre corrompió al principio de la creación, cuando se rebeló en contra de Dios, oyendo la voz del enemigo. Esa imagen pura, esa imagen santa tiene que ser restaurada, tiene que ser renovada, querido amigo. El hombre tiene que volver a la imagen de Dios, tiene que volver a la pureza de Dios. Es por eso que Dios dice: seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es por eso que Dios nos habla y nos deja su palabra, para que veamos y atendamos lo que realmente Él quiere de cada uno de nosotros. Jesús te ama. Jesús te ama. Nada es imposible, dice la palabra de Dios, al que cree. No consideres imposible por el estado, la condición en la cual tú te encuentres, porque hay jóvenes que están atrapados en toda clase de drogadicción, haciendo cosas abominables, fornicando, despediéndose en el alcohol, en los bailes, en el adulterio, en la fornicación, en todas cuantas cosas el mundo ofrece. Hay quienes que porque han matado a alguna persona piensan que no hay perdón. Hay quienes que porque han hecho hechicería creen que no hay perdón. Hay quienes que porque han robado piensan que no hay perdón. Hay quienes que porque han hecho una gran mentira piensan que no hay perdón. Tantas personas que han hecho grandes delitos, grandes pecados, grandes abominaciones en contra de Dios, y el diablo ha venido y les ha dicho que no hay perdón. Entonces vienen las personas y el mismo diablo los lleva a quitarse la vida, los lleva a matarse, porque les dice que no hay perdón, que no hay solución, que no hay un medio por el cual puedan salvarse. El diablo ciega su mente, los entorpece y los lleva a la misma muerte.
Pero tú ahora puedes atender y escuchar por la palabra de Dios que Jesús te ama. Y no importa lo que hayas hecho, no importa hasta dónde hayas llegado. Sepa tú esta palabra, que la palabra de Dios dice que de lo más vil, Dios ha levantado para avergonzar a los fuertes, a los sabios, a los ricos. De lo más vil, de aquello que el mundo ha menospreciado, de aquello que ya no sirve, de aquello que está abandonado, de aquello que está tirado. De eso es lo que Dios busca para levantar, de eso es lo que Dios busca para limpiar, para restaurar, para renovar, para usar. Es lo más vil, lo más menospreciado. No consideres así a ti mismo, tu estado, tu condición en la cual estás. No pienses que por ser un gran adúltero, un gran fornicario, un gran hechicero, un gran brujo, por ser un gran drogadicto, para ti no hay salvación, porque hay salvación en Cristo Jesús. Hay salvación en Cristo Jesús. Ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo aceptable en el cual debemos de buscar a Dios, en el cual debemos de acercarnos a Dios. Dios me dio la oportunidad a mí, habiendo sido un pecador, un vil, habiendo hecho lo abominable. Dios me dio la oportunidad a mí, y sé que también te la dará a ti. Y eso que yo te estoy diciendo ahora es lo que Dios ha puesto en mi corazón, porque Dios me ha movido por su palabra a decirte todo esto, que hay perdón y hay salvación en Cristo Jesús. Si estás caído, si habiendo escuchado la palabra de Dios, habiendo estado perseverando en una iglesia, te alejaste, te apartaste, te fuiste lejos, y el diablo ha cegado tus pensamientos, te ha llevado a volver a caer en la cantina, a volver a caer en el adulterio, a volver a la hechicería, a la brujería, a la idolatría. Si tú piensas que por eso ya no hay salvación, no le creas al diablo. No le creas al infierno, ni le creas a los demonios, porque son ellos los que siempre van a estar ahí diciéndote: piérdete, para ti no hay salvación, ve, haz esto, haz aquello, disfruta la vida, que para ti ya no hay salvación. No le creas al diablo. Hay salvación para ti. Cosas grandes Dios puede hacer en tu vida, cosas de las cuales tú ni siquiera puedes imaginar, porque hay cosas que están encubiertas a la mente del hombre, pero que están descubiertas a los pensamientos de Dios. Grandes son los planes y los propósitos de Dios para que en tu vida ya no te pierdas más, ya no sufras por causa del pecado, ya no sufras por causa de todo aquello lo cual te ha alejado y te ha apartado y te ha llevado lejos de Dios. Ya no sufras afrenta, ya no sufras dolor, ya no sufras aflicción, ya no sufras opresión. Siendo un homosexual, Jesús te ama. Siendo una lesbiana, Jesús te ama. Siendo un adúltero, Jesús te ama. Siendo un fornicario, Jesús te ama. Siendo un borracho, Jesús te ama. Siendo un homicida, Jesús te ama. Siendo un ladrón, Jesús te ama. Siendo un mentiroso, Jesús te ama. Siendo un farsante, Jesús te ama. Jesús te ama, y Él es el único que te puede salvar. Toma en cuenta esta palabra y busca a Jehová. Busca a Jehová ahora, busca a Dios ahora, busca a Jesús ahora. La palabra de Dios dice: buscad a Jehová entre tanto que puede ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual será amplio en perdonar. Es tiempo de volver a Dios, es tiempo de acercarnos al Señor y decirle a Dios: aquí estoy, te entrego mi vida. Ahora es el tiempo. Ahora es el momento. Jesús te ama. Dejo esta palabra en tu corazón y te hago esta invitación para que recibas a Jesús como único y